El proceso para llegar a redactar nuestro artículo de revisión sistemática, primero pasa por haber culminado la delimitación de nuestro estudio. Ustedes a nivel de la delimitación ya conocen todo el proceso. La delimitación del título, el propósito, las preguntas de investigación, el objetivo secundario y los criterios y hasta las estrategias de búsqueda hemos ido. Si eso hemos logrado, entonces ya tenemos el segundo gran paso que es, acuérdense, el script del protocolo. El protocolo es justamente ya el proceso que nos lleva a nosotros a compilar todo, ¿ya? A compilar todo lo que vamos a hacer en la búsqueda de artículos de revisión sistemática. Por eso es que siempre se inicia, ¿ya? En el protocolo siempre iniciamos con ¿qué? Y aquí, permítanme, voy a utilizar una búsqueda rápida para que ustedes me comprendan mejor. Vamos a usar aquí el protocolo. Esto es lo que nosotros estamos haciendo, ¿ok? Y este protocolo es el documento que nos permite a nosotros, vuelvo a repetir, a compilar toda la información. Y el protocolo, ustedes han escrito siempre su enunciado, ya saben cuál es su enunciado, ya saben. El protocolo hace una presentación rápida, una descripción y justificación del por qué y para qué haces un estudio. ¿Qué más? Hemos desarrollado el enunciado, pero recuerden que nosotros trabajamos con el enunciado PICO, que es población, contexto y contenido. ¿Listo? Luego hemos desarrollado el enunciado, que todos estos elementos vienen de la delimitación, el objetivo de investigación, el principal, el secundario, además de los criterios de elegibilidad. Miren, si ya tenemos la delimitación, ya tenemos gran parte de ¿qué? De nuestro protocolo. Los criterios de exclusión y de búsqueda. Luego, las fuentes de información, que son los lugares de donde nosotros hemos podido aplicarle allí la estrategia de búsqueda, como Scopus, Redalyp, EBSCO, Web of Science, etc. ¿Listos? Allí. Y aquí en el protocolo se describe ese proceso. Luego las estrategias de búsqueda, claro, para ir a esas bases de datos no es cuestión solamente de ir a mirar y a buscar a través o con la palabra, digamos, que nos interesa, las fake news, no, tiene todo esto un proceso de búsqueda. ¿Y cuál es la estrategia? La estrategia de búsqueda en base al PICO, al PCC en nuestro caso. En nuestro caso es PCC, no es PICO, ¿ok? En nuestro caso simplemente es PCC, listo. ¿Y qué van aquí? Aquí va la palabra clave de cada uno de esos componentes. ¿Okay? ¿Qué más hemos desarrollado? Bueno, de esos hemos trabajado todas las palabras claves que se pueden utilizar para buscar ese contenido, esa teoría. Perfecto. Luego hemos desarrollado una cadena de búsqueda. Miren, hasta aquí nosotros hemos llegado. ¿Sí? Y esa cadena de búsqueda en el protocolo lo describimos, no solamente indicamos, pero de todas, ¿cuál es la que más hemos utilizado? ¿La AND o la ORT? ¿No? Eso tenemos que especificar. ¿Listos? Si hemos utilizado comillas o de repente hemos utilizado truncadores como asterisco, si no lo utilizaste no tiene por qué estar allí. Y luego hemos indicado que este caso es distinto al de nosotros. No siempre va a tener la cadena de búsqueda 1, no siempre la cadena de búsqueda 2. Posiblemente en la cadena de búsqueda 1 tú tuviste error, no te salió, entonces quiere decir que tu estrategia está mal y no vas a escribir por escribir. Por eso siempre es bueno validar la estrategia de búsqueda, o sea, la cadena esta de búsqueda es bueno invalidarlo, ¿ya? Para ver si nos arroja resultados. Si arroja resultados, bien, lo colocamos aquí. ¿Y cuándo, hemos dicho, cuándo es la cadena de búsqueda más corta? Cuando simplemente es más precisa en la búsqueda. En la primera tú te vas a dar cuenta que tiene que muchos filtros, o sea, muchos temas de exclusión, mientras la cadena de búsqueda es mucho más preciso, simplemente trabaja con ¿qué? Con las palabras clave. Listo. Y a las finales podemos hacer una figura, porque esto no es tabla, esto es una figura, ¿ya? Donde simplemente trabajaríamos con ¿qué? Con
las 2 o 3 palabras o las 4 palabras clave, ¿ya? Que con esta definitiva, o sea, con esta quiere decir, tanto en Scopus en WOS nos ha dado entre los dos 426. Ese es un detalle, pero si tú trabajaste solamente con esta, sola especificas una, no necesitas estar especificando el resto, ¿ya? No necesitas estar especificando el resto. Listo. Atentos, ¿ah? Atentos. Luego, todo eso se cuenta. Luego viene la selección de estudios. Y cuando hablamos de la selección de estudios y significa que todo lo que nosotros hemos hecho hasta aquí, ahora lo vamos a llevar ¿a dónde? Lo vamos a llevar a nuestro, acuérdense de este documento de Excel, lo vamos a llevar a nuestro documento de Excel, ¿a través de qué? De las bases de datos. Aquí las bases de datos pueden ser 2, 4, 3, ¿listo? Y de estas bases ya hemos trabajado las distintas etapas del prisma hasta llegar a la inclusión, o sea, con los documentos que vamos a trabajar. Y aprende este concepto. Los datos bibliométricos, ¿ya? ¿Cuáles son? Hablamos de datos bibliométricos cuando nos referimos a los países de donde provienen, las ciudades de donde provienen, el DOI, los tipos de documentos que hemos desarrollado, el lenguaje, la editorial, las palabras clave, el resumen, la revista a la que pertenece, el año, el título y el autor. Todo esto son datos bibliométricos. Con estos datos nosotros vamos a realizar la segunda parte de nuestros objetivos secundarios. Acuérdate, ¿por qué? Porque mira aquí, ve. Una vez que ya tenemos esto, el protocolo, ya hemos llegado hasta esta etapa. Acuérdate, ya hemos llegado a la selección de estudios prima, ya hemos llegado hasta la include, y luego nos está pidiendo aquí un diagrama de flujo prisma. Ajá. ¿Qué es eso del diagrama de flujo prisma? Entonces, cuando nosotros veamos cuál y qué es el diagrama de flujo prisma, eso lo voy a ver aquí una vez más, por favor, permíteme, el diagrama de flujo prisma, ¿ya? Para que veas cuál es ese documento, dónde está, aquí está. Este es el diagrama de flujo prisma. No es más que un resumen, mira, de las etapas de las que hemos pasado. Identificación, ¿qué más? Screening e include. Ya está. Y aquí simplemente vamos a mirar los datos, ¿ya? Los datos exclusivos. Y eso te lo voy a mostrar con un ejemplo de a ver, te voy a mostrar con un ejemplo de un Scope and Review. Por ejemplo, todos los Scope and Review que hay en el mundo siempre van a tener su diagrama de flujo prisma, que es el resumen de todo lo que nosotros hemos desarrollado. Y aquí está, ve, la búsqueda sistemática, inclusión y exclusión de los artículos. Esta es una figura. Y aquí está, ve, identificación de los estudios mediante bases de datos e identificación de estudios mediante otros métodos. Listo. Entonces, mediante base de datos, acuérdate de Scopus, Redalyp, Scope, listo. Y de otros medios, algunos sitios web, como por ejemplo Consensus. Ah, ¿estamos? Aquí queremos verlos. Entonces, a nivel de identificación se registraron documentos identificados a partir de bases de datos. En total, 85. Dice, de ProQuiz, 8. De PsychoInfo, 5. De Scopus, 29. De WOS, 32. Y de SportDiscus, 11. Que hace un total de 85. ¿Y qué ocurrió con esto? Dice, son registros eliminados antes de la selección. ¿Cuáles? ¿Cuáles son esos registros eliminados antes de la selección? Ya, mientras el primero son identificados a partir de, los otros son eliminados. De ese total eliminamos 21. ¿Por qué? Luego también hemos registrado marcados, no aptos para las herramientas. Date cuenta, 0. Registrados eliminados por otros motivos, 1. ¿Estamos? Todo lo que yo hice aquí, recuerda, todo lo que hice aquí ahora, lo estoy desarrollando en mi diagrama de flujo prisma. ¿Ok? Diagrama de flujo prisma. Ahora, de esos 85 menos 21, 63. Listo. 63 fueron registros examinados, pero de esos se fueron excluidos, ¿ya? Por título y resumen, 5. Por tipo de estudio, 1. Por criterios de inclusión, 41. Por revisiones sistemáticas, 5. De esas, en total, me quedaron entonces publicaciones evaluadas para decidir su elegibilidad, solo 11. Y registros excluidos por texto completo, 1. Por lo tanto, el total de estudios incluidos en esta revisión, según las bases de datos, fue 19.
Ahora, vamos con la identificación de estudios mediante otros métodos, consensos, páginas web, pero que tengan artículos, ¿ok? Listo. Otras revistas, me refiero, ¿listos? En sitios web, 0. En organizaciones, 0. En búsquedas de citaciones y referencias, 9. Publicaciones evaluadas para decir su elegibilidad, 9. De esas están aquí. ¿De acuerdo? Acá son 10. 11 menos 1, 10. Más 9, 19 en total. Ahí está, de los dos. Entonces, este artículo quiere decir que se escribió con 19. Y aquí están, mira. ¿Ok? Aquí están. Aquí está en ese documento que se llama. ¿Cómo se llama este documento? Resultados y características de los estudios identificados. Este está desarrollado ¿en qué? En una bonita tabla. Así tengo que presentarlo, así tienes que presentarlo. ¿Listos? Así. ¿Así se presentan los recursos y características de los estudios? Sí. ¿Cuáles son los? Aquí ven, estos se les llama los datos bibliométricos. ¿Ok? Y este sí es una tabla. Así, las tablas solamente tienen líneas horizontales más no verticales. Y aquí están código, participantes, estudios de trabajo, contexto, tipo, método de recogida y temática. Mira, esos detalles son los que nos dieron, son el total de ¿qué? De lo que me muestra mi gráfica Prisma. ¿Estamos? Listo. Entonces, regresamos. Ya tenemos la selección de estudios en el diagrama de flujo Prisma. Y aquí hemos pasado por identificación, que hemos hecho, por screening, que hemos hecho. ¿Qué más? Estamos explicando, ¿no? Luego hemos formulado las preguntas y hemos llegado a la fase include, todo el proceso, ¿no? Y de esta forma se seleccionan los artículos que fueron parte del análisis. Ya está. Y lo trabajas, dice, en tu proceso del flujo Prisma. Bien, listo. Aquí está la fase identificación. Listo. Mira, en identificación, en screening, ¿ya? Y en include, en documentos no recuperados, en exclusión y terminamos con include. Mira, es lo mismo que estás viendo aquí. Es lo mismo que estás viendo aquí. ¿Ya? Pero este texto ahora está en ¿qué? En un diagrama de flujo Prisma. Listo. Si ya tengo eso, voy a procesos de extracción de datos. Voy a contar. Y aquí en todo el protocolo se cuenta todo lo que uno ha hecho en el proceso de déjate guiar por este documento. Este es el ejemplo. Algunas cosas aplican, otras no, pero casi la mayoría aplica, ¿ya? Los datos bibliométricos, ¿ves aquí cuáles son? Autor, título, año, revista, resumen, palabras, clave, idioma, tipo de documentos, doy, ya. Número 11, la lista de los datos. Luego de analizar documentos, de un análisis se procede a la recopilación de datos en los estudios finalmente, o sea, de los 20, de los 30 que vas a trabajar tú, 40 o 50, listo. Y ahí se dio respuesta a la pregunta. Estoy contando todo lo que estoy haciendo aquí, mira, aquí. Estos son los datos bibliométricos, pero ya estoy contando qué es lo que hemos hecho aquí. ¿Ves? Ya estamos allí. Eso se llama lista de datos. Luego, evaluación de riesgo de sesgo. Aquí hemos indicado que no vamos a trabajar evaluación de riesgo de sesgo, pero nosotros sí trabajamos ¿qué? Nosotros sí trabajamos análisis, ¿ya? ¿El análisis de qué? Nosotros trabajamos el análisis crítico de la lectura, ¿ya? El análisis crítico de la lectura. Todo esto. Ahora, ¿dónde está ese análisis crítico de la lectura? Claro, ustedes cuando van aquí, ustedes van, eso está en el Padlet, aquí, en esta parte, análisis de la lectura, se van a instrumentos para la crítica y estas 10 preguntas. Y aquí ustedes van a encontrar las 10 preguntas que requieren. ¿Ya? ¿Cómo se trabaja esto? Se hizo la revisión sobre un tema claramente definido. ¿En base a qué? A un tema debe ser definido en términos de qué? De que existe una población. Intervención nosotros no hemos realizado. O sea, una búsqueda sí, ¿ya? Y los resultados. Sí, no y no sé. Entonces, tiene que salir en sí. La mayoría siempre en sí, por ahí algún no o no sé, ¿ya? Buscaron los autores el tipo de artículos adecuados. También tienen que realizar eso. ¿Y crees que estaban incluidos los estudios importantes y pertinentes? Sí, no, porque esta es la pista. O sea, déjate llevar por esto.
como recomendación para que respondas luego sí, no, sé o no. ¿Ya? ¿Crees que los autores de la revisión han hecho suficiente esfuerzo para valorar para valorar la calidad de los estudios? Sí, no sé y no. Si los resultados de los diferentes estudios han sido mezclados para obtener un resultado combinado, ¿era razonable hacer esto? Piensa. Entonces, este es el análisis crítico de la lectura. ¿En base a qué? ¿En base a qué? Aquí está. Se cita, esto se cita, ¿ya? Esto se cita. ¿En base a qué? Estas 10 preguntas están adaptadas de Oxman. Aquí están, ¿no? Y el marco conceptual necesario para este tipo de investigación es también de los talleres de Caspe, ¿ya? De Juan Cabello por Caspe, la lectura crítica de evidencias de Barcelona del 2015. Ese es el detalle. Entonces, así es como nosotros debemos trabajar. ¿Qué más? Mira, ve. Ya está el riesgo de sesgo y luego el método de síntesis. Aquí está. ¿Qué hacemos en el método de síntesis? Estoy hablando del protocolo hasta aquí, el protocolo. ¿Ya? Para una adecuada organización de los documentos encontrados, utilizaron distintas herramientas que permitieron organizar y analizar los datos bibliométricos. ¿Ok? Y eso se almanizaron, o sea, todo, ustedes lo van a organizar. Escúchame, la delimitación, el protocolo, la delimitación, el protocolo, ¿ya? Y el proceso de selección, que es el Excel, delimitación, protocolo y el Excel, se van a almacenar ¿en dónde? En un Drive. ¿Okay? Ahí van a guardar todo en ese Drive. Lo van a tener que subir a un Drive. Asimismo, ustedes van a trabajar siempre con Mendeley, ¿ok? Están trabajando con Mendeley, ¿ya? Para presentar los resultados, todos se trabajó en un diagrama de flujo prisma que ya les expliqué, ¿listo? Y también utilizaron el programa, se indica Microsoft Excel. Y los gráficos, ¿ya? Entre palabras clave, fue que usaron algún programa, por ejemplo, el BossBeaver o el WordArt para generar una nube de palabras y el BossBeaver para generar gráficos, ¿ya? Y la respuesta a la pregunta se realizó a través de un análisis exploratorio cualitativo de la información con el objetivo de encontrar similitudes y categorizar en grupos de análisis. Y se acabó. Hasta ahí nosotros hemos terminado, ¿qué? El protocolo, ¿ya? Hasta aquí nosotros hemos terminado el protocolo. Ya, una vez que terminamos el protocolo y una vez que terminamos ya el proceso de selección de estudios Prisma, ya estamos listos. ¿Para qué? Para avanzar en nuestro siguiente paso, el paso número 3, que es trabajar ya con nuestro formato oficial de la revisión sistemática de la literatura. Y ustedes lo tienen aquí. Este es el formato. Ya terminé la selección, ya terminé el protocolo, entonces ahora ¿qué corresponde? Trabajar en nuestro formato. Aquí en nuestro formato. Tiene que ser este el formato. ¿Listo? No hay otro. No hay el de color amarillo aquí. Este. Ustedes colocan aquí su facultad, Facultad de Comunicación, carrera de Comunicación y Periodismo, el título de la revisión sistemática, las características de, listo, una revisión de alcance en la última década, así tiene que continuar. Trabajo de investigación para obtener el grado de Comunicación y Periodismo, medios audiovisuales, etcétera. Listo. Autores, si son 2 o son 1, nombres y apellidos. Y aquí está el asesor. La siguiente página queda tal como está. La siguiente página, dedicatoria y agradecimiento, no se hace porque se dedica al final, cuando ya, o sea, en la semana 15 lo vas a dedicar. El índice y el índice de tablas todavía, eso para la semana 15, el índice de figuras que queda ahí, no lo elimines. El resumen, no puedo ver resumen si es que todavía no has terminado tu trabajo, así que no presentes resumen, ¿ya? Eso es para la semana 15 todavía. El abstract tampoco, si no hay resumen, no hay abstract. Pero sí, ¿qué avanzamos? Con nuestro primer capítulo que se llama el capítulo de la introducción. Entonces, los capítulos de nuestro manuscrito o donde vamos a escribir está dividido en 4. La introducción, el método, los resultados y la discusión. Repito, la introducción, el método, los resultados y la discusión. A eso se le denomina, a eso se lo conoce como ¿qué? Como el sistema de redacción IMRID. ¿Qué significa
introducción, método, resultados y discusión. ¿Listos? Muy bien. Entonces, este es el único documento formal el que deben ustedes subir a su gestor de tesis. Los otros, hemos dicho, la delimitación, el protocolo y el Excel, lo subimos a un Drive, porque eso nos va a pedir cada uno de estos momentos, cada uno de estos espacios nos va a pedir. ¿Listos? Entonces, vamos a la introducción. Y en la introducción nosotros nos encontramos con que debemos nosotros, para trabajar todo este proceso, siempre esa línea en amarillo, revise usted revise usted la guía para redactar el artículo de revisión sistemática es este, ¿ya? Aquí tú te vas a dar cuenta todo lo que necesitas para redactar tu trabajo de investigación, el único documento válido que va al examen parcial. Aquí tú vas a encontrar todo lo necesario, cómo debe ser tu redacción, cómo debe estar construido ello, cómo y qué contenido tiene cada uno de la estructura, por ejemplo, qué contiene o qué va dentro de introducción, método, resultados y discusión. ¿Ok? Aquí, repito, este es el documento que nos indica todo lo que necesita llevar nuestros componentes, como la introducción, el método, el resultado y la discusión. ¿Estamos? Entonces, guíense por todo ello. Si ustedes no se guían, entonces van a poner cualquier cosa. Repito, guíense por valga la redundancia, por la guía de redacción del artículo de revisión sistemática. Ahora, vamos a la introducción. La introducción, ¿qué contiene la introducción? La introducción es el espacio, es el primer gran momento donde hacemos uso de todo el contenido que está en la fase include, de todos esos artículos que tenemos en la fase include, ya de los 30, 35, 40, de todos estos, con los que vamos a trabajar para redactar párrafos. ¿Y cuántos párrafos tiene la introducción? Claro, la introducción, ¿cuántos párrafos tiene? Entonces tú te vas a ir aquí al Padlet de la investigación y vas a encontrar construcción de párrafos, cómo redactar párrafos siguiendo un orden lógico. Y quieres también inteligencia artificial, ahí tienes. Pero cómo redactar la construcción o cómo redactar, o cuáles son los procesos para redactar la introducción, fácil. Vamos a ver cuántos párrafos, ¿ya? ¿Cuántos párrafos y qué debe tener? Entonces, la introducción. Lo primero que vamos a trabajar es el párrafo de inicio del contexto global del problema. Este es un resumen de lo que dice la guía. El contexto global del problema. Escúchame aquí, mira acá. Mira aquí, el contexto global del problema. Y aquí tú vas a colocar tu pregunta, pero de todo lo que tú vas leyendo, vas a encontrar en esas lecturas de estos artículos que vas a encontrar esto, el contexto general, del contexto global del problema. ¿Y qué es eso del contexto global del problema? A ver, cuénteme, profesor, ¿qué es eso del contexto global del problema? ¿Cómo es eso? Como en toda investigación científica, los estudios de revisión deben plantear un problema puntual que motiva a realizar una investigación. Listo. ¿Por qué se tiene que hacer un estudio? ¿Qué han observado? Aquí está, ¿ves? Pregúntate, ¿qué has observado? ¿Qué más? ¿Qué han observado los investigadores? Las respuestas pueden ser variadas. Sin embargo, no todas ayudan a plantear y a justificar adecuadamente un estudio. Por eso se busca una respuesta muy importante. ¿Ya? ¿Qué se desconoce de tu tema? Los artículos, al formar parte de un estudio basado en la evidencia, sí, basado en la evidencia, son artículos basados en la evidencia, apuntan a dar respuestas específicas, ¿ya? Sobre las relaciones entre variables. Muy bien. Por eso es que tú estás trabajando las fake news y las tal, ¿ok?
las asociaciones, ¿qué más? Las exposiciones, pero a la luz de lo ya publicado, o sea, de lo que tú ya has leído, de lo que tú ya has encontrado, vas a trabajar tu investigación. Puesto que este permite tomar decisiones rápidas a los profesionales que se nutren de estos tipos de investigaciones, ya que reúnen los resultados de distintas investigaciones. Atentos, porque aquí me voy a detener en la introducción, ¿ya? A los cuales solo pueden llegar mediante método sistemático de análisis de las múltiples evidencias publicadas. En tal sentido, una buena revisión de lo ya conocido de los antecedentes y de otras revisiones puede ser una buena razón fundamental para desarrollar este estudio. Esto permite conocer entonces que los vacíos o brechas de información que se va a cubrir. Mira, para eso hacemos entonces la investigación. En tal sentido, el planteamiento del problema de un artículo de revisión puede ser estructurado en 4. Hemos dicho, contextualización de la variable principal de estudio, descripción de otras variables que participan, ¿listo? Y 3, descripción de los aspectos puntuales del problema con las variables a estudiar. Y 4, la presentación del propósito y del enunciado del estudio. Estos son los 4 momentos que tiene la introducción. Acuérdate, estos son los 4 momentos que tiene la introducción. Entonces, ¿cuántos párrafos debe tener? Fácil. Regresamos aquí a nuestro Padlet y decimos que de todo lo que nosotros estamos leyendo, voy copiando y pegando en una tabla como esta. Por ahí, por el Padlet, tienes la tabla en Word de un autor, de otro autor, de otro autor, que está hablando sobre qué, ¿ya? Que está hablando sobre qué, acuérdate, que está hablando sobre qué, que está hablando sobre qué, que está hablando sobre, ¿ya? La variable principal de estudio. Muy bien. Entonces, así voy copiando y pegando de la lectura y de varios autores. Luego, voy a unir lo que ellos han dicho. Lo que ellos han dicho hacia aquí, lo voy a unir. Y voy a unir este con este. 1 con 1, 2 con 2. ¿Ya? Así, 3 con 3 y el 4. Al unir, tengo ya casi un párrafo creado. Y luego de leer y darle un orden, ya tengo el primer párrafo para mí, contextualización del tema. Listo. Mira, así de sencillo. Número 2, pero aquí el truco es leer. El párrafo de la variable 1. Listo. Ahí está. Eso es lo que nos está diciendo la guía. La guía nos está diciendo que ya, el número 2, descripción de la variable, ya, al igual que es importante las otras variables. Perfecto. Vamos aquí. Aquí, igual, de esa variable, ¿qué me indica? Este autor, este otro autor, ¿qué me indica? ¿Qué me indica? De todos ellos que hemos hecho, ahora una unión de enunciados. 2, 1 con 1, 2 y 3. Y aquí está. Al unirlos, y luego construyo mi siguiente segundo gran párrafo. Y viene con citas parentéticas. Y en la tercer párrafo, viene ya la variable u otras variables. ¿Ok? Igual, de todo lo que he leído, busco autores y sus textos, busco autores y su texto, busco autores y su texto. Y voy a la unión de esos enunciados. El 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, el 4. Listo. Ya tengo la unión. De esa unión va a aparecer, le doy ahora el toque, como un qué, como un párrafo. Listo. Viene el párrafo cuarto de la introducción, que tiene que ver con la unión de la variable 1 con la unión de las variables 2. O también la guía nos dice que la descripción de los aspectos puntuales del problema, ¿ya? De las variables a estudiar. Listo. Y aquí ya viene todo lo que necesitamos en base a la estructura, a seleccionar premisas, a fundamentar las expresiones en 2 párrafos, etc. Y mira, de la variable 1, de lo que se dijo anteriormente, es un resumen, y de la variable 2 nace un siguiente párrafo. Listo. Ya estoy en el párrafo número 4. Ajá. Y hasta aquí yo ya hice uso de
todos o la gran mayoría de estos artículos que están aquí. ¿Por qué? Porque en la variable 5 ya no hay aquí enunciados, ya no hay unión, ya no hay orden lógico. Aquí simplemente se considera redactar la pregunta de investigación, los objetivos generales de revisión. ¿Ok? Eso es lo que nos está pidiendo en un párrafo. Ese sería el párrafo 5. Aquí ya no hay citas. En el párrafo 6 ya nos está explicando por qué, o nos está pidiendo que expliquemos por qué. Ese sería el párrafo de justificación, ¿ya? El por qué y para qué de la investigación. ¿Ya? Es decir, ahí ya describimos la justificación de nuestra revisión sistemática, tal cual también nos pide la guía. El propósito, es decir, la claridad y la intención que motivó a los investigadores a emprender el estudio, ¿ya? Eso es lo que nosotros estamos planteando. Entonces, ¿qué más? Miren, ¿qué más nos indica? Lo estamos haciendo mucho más preciso. Terminando eso lo hacemos en un párrafo. Listo. Y esta, ¿cuántos párrafos entonces tiene la introducción? 6 párrafos tiene la introducción. Aquí está, 6 párrafos. Ustedes guíense por ese proceso. El planteamiento del problema, la contextualización, la descripción de otras variables, la descripción del aspecto puntual y de la presentación del propósito del enunciado. 6 párrafos se construyen, ¿ya? Se construyen en hemos dicho, en la redacción de la introducción. Y recuerda que todo lo que nosotros escribamos, siempre redactarlo en tercera persona o de forma impersonal, y en todo el trabajo se debe priorizar el parafraseo. ¿Estamos? Date cuenta, mira, ve. Ahí estamos en ese proceso. Ya hasta aquí tenemos la redacción de la introducción de nuestro trabajo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Quedó claro? Ya. Eso, les repito, ya tenemos todo eso ¿en dónde? En el Padlet, en el aula virtual o también en la guía para redactar, ¿ya? Todo esto es lo que nosotros necesitamos comprender en este proceso de la redacción de la sección introducción. Y luego vamos a ir ya a sí, aquí está, ve. Por supuesto, no se colocan títulos ni subtítulos, ¿ya? No hay que colocar títulos ni subtítulos dentro de eso, ¿ok? Todo es en párrafos, ¿ok? Todo es en párrafo. Vamos entonces al capítulo 2, que es el capítulo método. El capítulo método, ¿ya? Y igual, nuestra guía nos va a indicar, ¿ya? Siempre el capítulo método se va a iniciar especificando que el trabajo es una revisión sistemática de alcance y se fundamenta su razón e importancia con métodos de investigación, por lo tanto ahí se cita a autores, aquí, un primer párrafo. En el método hay un primer párrafo, ¿ya? Se menciona que el método adopta una directriz prisma, sí, se menciona, ¿ya? Que adopta la matriz prisma y se cita al autor, perfecto, para la revisión sistemática de la literatura de las carreras de salud, en caso de replicado, incluir el código y el registro. Pero bueno, este caso nosotros no lo tenemos. Muy bien, seguimos. Ahora, ¿cuáles son los componentes? Atentos, los componentes. ¿Cuáles son los componentes? Atentos aquí. Vamos aquí. ¿Ya? Los componentes. Si ya hice la introducción, ahora voy a ir al método. Y en el método, dentro de esta sección, necesitamos explicar los criterios de elegibilidad, las fuentes de información, la estrategia de búsqueda, el proceso de selección de los estudios, el proceso de extracción de la data, la lista de los datos y la evaluación crítica de la lectura, y terminamos con el método de síntesis. Todos estos son componentes que debe tener el método, no hay otros. Estos son los componentes que debe tener el método, no hay otro. Entonces vamos a ir uno por uno. ¿Estamos? Vamos a ir uno por uno. Vamos a ir uno por uno. Y aquí el mismo documento te va a indicar, ¿ya? Aquí el mismo documento te va a indicar. Cuando hablemos de criterios de elegibilidad, ya hemos dicho que hay primero un párrafo, ¿ya? Hay un párrafo con una cita explicando qué es una revisión sistemática de alcance. 2.
¿Cuáles son los criterios de elegibilidad? En los criterios de elegibilidad se exponen, mira, date cuenta, se exponen los criterios de inclusión y, de darse el caso, de exclusión para la búsqueda de los estudios en las bases de datos. ¿Cuáles fueron? Entonces, tú ya tienes esos criterios, acuérdate, tú ya tienes en tu proceso de delimitación, tú ya los tienes esos criterios. ¿Y dónde están? Esos criterios están aquí, pues. Acuérdate, están en tu protocolo también. Y aquí están los criterios de inclusión y de exclusión. Estos son, sí, pero ahora los vas a redactar de forma de un párrafo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien, entonces. Seguimos. Seguimos. Aquí. Luego, las fuentes de información se exponen a las bases de datos. O sea, ¿qué bases de datos? Las de Scopus, las de Web of Science, las de Redalyp, las de IEPSCO, etcétera, y otras fuentes que te permitieron tener acceso a los documentos que ahora los tienes en tu Excel. Entonces se expone a las bases de datos de revistas indizadas, de revistas, ¿no? Revistas también, o sea, las revistas son las que mandan realmente a las bases de datos, ¿ya? Que se han elegido para la búsqueda. Se sustenta, dice, esta elección, se sustenta esta elección, ¿ya? Sustenten por qué, o sea, mejor dicho, expliquen por qué elegiste esa. Y se detallan las fechas de búsqueda, ya, en cada base de datos. Teniendo todo eso, vamos a las estrategias de búsqueda. Entonces, déjense guiar por todo lo que ya nosotros hemos hecho hasta aquí. Las estrategias de búsqueda. Se exponen los detalles para la búsqueda en las bases de datos, como la construcción de ecuaciones. Aquí, ¿qué estrategia? Los detalles para la búsqueda en las bases, como la construcción de ecuaciones. O sea, cómo construiste tu ecuación, tu cadena de búsqueda, esa que nosotros tenemos, ¿ya? Esa estrategia, la tienes que exponer aquí. Los filtros que tú colocaste al momento lo tienes que exponer aquí, ¿ya? Y cómo exportaste esos datos, también. ¿Y qué? Eso es lo que hiciste en una base, en dos bases, o hiciste lo mismo. Entonces, eso tú tienes que explicarlo por cada base. Luego, el proceso de selección de los estudios. Y ahí se expone el proceso de exclusión, ¿ya? El proceso de exclusión a partir de las fases del prisma. Claro, identificación, screening, include, y se registra cada paso dentro del proceso. Ya está. Entonces el proceso se expone el proceso de por qué excluiste, cómo es que excluiste, a qué se está refiriendo, a qué, a el proceso de qué, del flujo prisma. Listo. El proceso de extracción de datos. Se explica el método, mira, se explica una vez más, se explica, todo es explicar ya, el método y herramientas utilizadas para la extracción de datos. Ahí está. ¿Cómo extrajiste los datos? De eso. ¿Cómo extrajiste? ¿A través de qué? Acuérdate aquí. ¿A través de qué? A través de los resultados bibliométricos. Entonces, ¿cuáles son? ¿Cómo puedo mostrar eso? El número de publicaciones por año, los autores más productivos, las instituciones o países líderes, cómo es que tú lograste todo eso, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? Con herramientas, PostBible, Bibliometrics, etcétera, ¿ya? Pero atentos aquí, mira, atentos aquí. Entonces, el capítulo método, ya expliqué criterios de elegibilidad, fuentes de información y estrategia de búsqueda también, ¿ya? Si tú usaste Pico o Peco, guíate, deja que la guía te entregue todo eso, ¿ya? Es AND, es AR o es no. Proceso de selección. Los métodos utilizados para decidir si un estudio cumplió o no con los criterios de inclusión del artículo. ¿Cuántos autores revisaron? Explica, pues, ¿no? Y cada informe recuperado. Los detalles de las herramientas de automatización en el proceso. Por ejemplo, ¿qué utilizaron? Redman, Ryan, Star, Parsifal, etcétera. Entonces, todo esto ustedes tienen que explicar. Se expone cada fase del proceso. Mira, se expone cada fase del proceso de exclusión. Se sustenta las razones para incluir a los artículos que, sin tener todas las características iniciales, van a formar parte de la sección final. Van a formar, o sea, de la include. ¿Listos? Para hacerlo se debe explicar el proceso bajo las fases prisma. ¿Ya? Que son screening, include.
que se ha seguido en la selección final de los archivos. Exponer la cantidad de documentos que se excluyeron, ¿ya?, en cada fase y registrarlos. Exponer los criterios, dice, a considerar para el análisis de texto. Y listo. Eso estamos hablando de ¿qué? Del proceso de selección, ¿ya? Del proceso de selección. Aquí puede ser un poco impreciso, muy pequeño la explicación, pero en la guía está más completa. ¿Qué va en la lista de datos, profesor? ¿Qué va en la lista de datos? Entonces nuevamente recurres ¿a dónde? ¿Ya? A tu etapa de tu guía, ¿ya? Aquí está. ¿Qué más? En el proceso de extracción, acuérdate, aquí en la extracción, aquí estamos, en la extracción, ya, aquí estamos, en la extracción, ya, aquí estamos, en la extracción, ya, la extracción, aquí. ¿Qué nos dice? La guía nos indica que se explica, ¿ya?, la estrategia de extracción de datos que se realizó hasta llegar a la selección final. Entonces se explica el proceso Prisma. Listo. Se describe todo el proceso. Mira, se describe todo para reunir los datos de los documentos, las herramientas, ¿ya? Los datos. Mira, mira aquí, los datos, las herramientas, los recursos metodológicos, los recursos bibliográficos que utilizaste, tecnológicos, etcétera, que has utilizado para desarrollar este trabajo. ¿Qué se usó para reunir los datos? ¿Ya? Porque esto tiene que ver. Por ejemplo, el uso de la matriz Excel, listo. El uso del Mendeley, perfecto. Scopus, ¿no? Las bases de datos Scopus para la selección de búsqueda. Detallar el proceso de clasificación de documentos, aquí está. Los campos utilizados para su registro en la base de datos Excel, aquí está. Ya, los campos. Se expone también la participación de cada autor. Mira, en el proceso incluido cuántos revisores. Fueron uno, fueron dos, en tu caso es uno, en tu caso es dos, ¿ya? Si trabajaron bajo par de ciegos o usaron el método, no, solamente fue un solo evaluador, bueno, ¿ya?, con su asesor. Asimismo, se explica los detalles de las herramientas de automatización. Aquí también, qué herramientas se utilizaron para la automatización. Si es que se da el caso, si no se da el caso, entonces no hay necesidad de indicar las fuentes o repositorios institucionales donde se recuperan los documentos, bibliotecas virtuales, en este caso de la universidad. Incluir los software especializados que se utilizaron y qué parte de la recopilación fueron, como por ejemplo Redman, Star, Ryan, Parsifal, Covidence, etcétera. Inteligencia artificial, hay algunos programas que te lo hacen. Y cuáles son, especificar cuáles son las herramientas que se utilizaron para seleccionar estudios y extraer datos. Mira, la guía está clara. Entonces, si la guía me dice así, así tiene que venir esa parte en mi documento. Preciso, escúchame, preciso, sin mucho floro, preciso. Luego seguimos con nuestro documento. Ya estamos en extracción, vamos a la lista de datos. Lista de datos. En la lista de datos ya se sustenta la elección de datos recuperados. Y repetimos, mira, se vuelve a repetir la palabra, se sustenta, de los estudios finalmente seleccionados. Además, se expresa la necesidad de extraerlos como parte crucial para dar respuesta a la pregunta de investigación o para presentar resultados. Finalmente, se presenta la lista de datos seleccionados, tales como, aquí ve, objetivo, modelo, etcétera, participantes, tamaño, instrumento, recolección por cada variable. Aquí, atentos, ¿ya? La lista, entonces aquí se presenta una lista, escúchame, aquí ya se presenta una lista, quédate atento aquí se presenta una lista de los datos seleccionados, entonces, ¿qué va qué? El objetivo principal, el modelo teórico, el modelo principal, conceptos de cada variable, participantes o unidad de información, tamaño del grupo o de estudio de la muestra, el instrumento que utilizaron para eso, etcétera. Pruebas analíticas que se utilizaron, discusión, conclusión principal, datos para dar respuesta a la pregunta. De este modo se indaga cada artículo, mira, se indaga cada artículo descubriendo investigaciones con partes ausentes y hallazgos no válidos. Entonces, de la lista de datos, nosotros vamos a sustentar la elección de datos recuperados. ¿Por qué realmente esta parte, no? ¿Por qué tenemos documentos? Todo eso lo hacemos en párrafo, acuérdate, todo eso lo hacemos en párrafo,
¿Ya? ¿Por qué? Porque en la lista de datos nosotros ya expresamos la necesidad de extraer esos documentos. ¿Por qué? Porque dan respuesta a la pregunta de investigación. Si no dan respuesta a la pregunta de investigación, entonces no nos ayuda, ¿no? Y eso estamos pues aquí, ¿no? En estas etapas que nosotros hemos, mira, en esta parte. Este detalle es importante en ese proceso, ¿ya? Luego vamos a dónde? Vamos a la evaluación crítica de la lectura. En este caso, es la evaluación de riesgo y sesgo, no nos corresponde, pero sí nos corresponde la evaluación crítica de la lectura. ¿Qué métodos utilizados para evaluar qué? Los documentos. En este caso, nosotros hemos utilizado el método de qué? De CASPE. Okay, acuérdate, el método de CASPE. Ya, el programa de lectura crítica, CASPE. Eso es lo que hemos utilizado. ¿De quién? De Juan Bello Caspe de 2015. Listo, eso es lo que, y hay que explicar ahí qué es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Detallando las herramientas. La herramienta ya sabemos que es la de CASP, pero no hacemos análisis de riesgo, sino análisis de la lectura. Aquí está. ¿Cuántos revisores evaluaron cada estudio? Corresponde, detalles de la automatización utilizada por si se utilizó Rodbis, Redmond, no. Ya, pero aquí dice, para el caso de los Scoping Review, se denomina evaluación crítica. Aquí está. Y puede seguir modelos de evaluación que ya mencionamos. ¿Ok? Seguimos. ¿Qué más viene? A ver, ¿qué más viene en nuestro documento? Atentos. Método de síntesis. ¿Qué vamos a colocar en el método de síntesis que está dentro de nuestro capítulo 2, método? La estrategia, plan de análisis de datos, ya, aquí. Aquí se explica el diseño, la estrategia de análisis para dar respuesta a la pregunta de investigación, ¿ya? ¿Se va a seguir algún diseño de análisis especial? ¿Se va a utilizar algún software de análisis? Incluir los softwares que se utilizaron y qué parte del análisis de datos fueron requeridos y en qué parte del análisis de datos fueron requeridos. Método de síntesis, ¿ya? Aquí bien podemos usar el Redman, el Ryan, el Rodbis, el Bibliometrics, el Mapping Second, el Word, el Westbeaver, el análisis Excel, el análisis Search, etcétera, ¿ya? Especificar cuáles son esas herramientas que se utilizaron para dar respuesta a la pregunta de investigación. Atentos, porque el método de síntesis es todo lo que nosotros tenemos como data, ahora tenemos que sintetizarlo. ¿En qué? En tablas, ¿en qué más? En figuras. Pero todas estas tienen que ayudarnos a dar respuesta a la investigación. Por eso es que vamos a mostrar ahí, ¿ya? Alguna data. Esto es importante, entonces. ¿Estamos? Y ahí, en el método de síntesis, ya ahí en el método de síntesis termina nuestro capítulo número 2, método. Y miren, ya estamos hasta ahí, listos para entregar nuestro trabajo. ¿Ya? Hasta ahí ya estamos listos para entregar. Hasta aquí ya tenemos una versión preliminar. ¿Ya? Ya tenemos el capítulo 1, que es introducción, ya tenemos el capítulo número 2, que es método. Y ahí está. ¿Ya? Y vamos entonces ahora al capítulo número 3, que son los resultados. ¿Y qué se presentan en los resultados? Ya en los resultados, miren aquí, cuando ustedes vayan a su formato oficial, ya van a encontrar el tema de los resultados. Ok, aquí ya se revisa la guía del reporte, ¿ya? Aquí en los resultados ya se da a conocer lo que se desarrolla en esta parte, o sea, todo lo que nosotros ya hemos hecho, ahora lo vamos a presentar en tablas o en figuras, ¿ok? Ya en los resultados se presentan tablas o figuras, ¿listos? Bajo las fases del prisma. Ahí está, ¿ve? Y se representa ya, y se presenta el diagrama de flujo prisma. Aquí se presenta el diagrama de flujo prisma. En la anterior se explica. Aquí ya se presenta. En el método se explica. Aquí, en resultados, ya se presenta. Ahí está, ¿ve? Y un enlace en la nube conteniendo el registro del proceso de selección de Excel, el Excel registrado. Entonces, recuerda, tienes que subir en un drive, que en un drive tienes que subir la delimitación, el protocolo, la extracción,
de todos los documentos y, o sea, todos esos Excel que tú has descargado en CSV también, y el proceso de selección que es el Excel. ¿Listos? Todos esos detalles lo vamos a necesitar. ¿Para qué? Para tenerlo como evidencia y realizar nuestro análisis de resultados aquí en nuestro formato oficial. Entonces, aquí ya vamos a utilizar el diagrama y el registro de procesos que se sube en una nube. Entonces, características de los estudios. Ya sabes, ya estamos en la selección de estudios. ¿Ya? Selección, se usa una tabla. Vamos aquí en la selección de estudios. Vamos a más detalles. A ver, vamos con más detalles. Selección de estudios, ¿ya? Vamos aquí. Resultados. Resultados de la búsqueda. Y recuerden, no se colocan subtítulos, solo su contenido. Por favor, borrar antes de la presentación de su reporte, todos estos, ¿ya? Describe los resultados del proceso de búsqueda. Describir, ¿ves? Además se presenta una tabla con el número de estudios identificados por cada base de datos. Presentas una tabla con el número de estudios identificados por cada base de datos. O sea, por cada, mira, ya una tabla con el número de estudios identificados por cada base de datos. Para Scopus, para EBSCO, para Redalyp, una tabla. La tabla, sí, siempre se presenta bajo el formato de las normas APA. Atención, selección de estudios. Esto se presenta. Número 2. Los resultados de la selección de estudios no se colocan sus subtítulos, solo su contenido. Ahí se describe el proceso de exclusión, ya se describe, describir, o sea, contar el proceso de exclusión, de inclusión, con base al proceso Prisma, claro. Además se presenta el flujograma Prisma. Muy bien. ¿Dónde? En selección de estudios. Donde se muestre el número de artículos excluidos e incluidos en cada fase. Esto. Vuelvo a repetir. Esto mismo. Aquí está. Listos. En caso de ser necesario, se presenta una tabla con los artículos finalmente. Ahí está. Una tabla con los artículos finalmente elegidos de cada base de datos. Pero esto podría ser opcional, dice ahí, ¿ya? Lo importante es que esté. Explique allí las razones de exclusión de cada fase. ¿Ves? Mira, la guía es precisa y se debe presentar todo el proceso Prisma. Se debe presentar todo el proceso Prisma por cada fase. Ay, aquí está. Por cada fase. En la base de datos trabajada a través de un enlace. Ajá, seguro. Mira, todo el proceso por cada fase en la base de datos a través de un enlace. O sea, ¿cómo? Ah, profesor, al final pues se explica, dice, para conocer cómo se realizó el proceso de selección por cada fase, puede ver en este enlace. Entonces aquí va un enlace. ¿Listo? Un enlace. ¿Listos? Ese enlace se coloca allí en el documento para hacerle clic y plum, poder ver todos los documentos. Muy bien. Ya estamos en la selección de estudios. Vamos ahora a las características de los estudios. Características de los estudios. Aquí está. Características de los estudios. ¿Ya? ¿Qué viene? Aquí estamos. Las características. La guía es mucho más precisa. Presentar, dice. Presentar, aquí dice. Presentar cada artículo incluido para la revisión. Aquí está. ¿Listo? Y además de sus características bibliométricas. ¿Cuáles son las características bibliométricas? Acuérdate que las características bibliométricas, ¿cuáles son? El número de publicación, el autor, las instituciones, los países, las revistas más relevantes, el número de citas, las palabras clave, etcétera, ¿ya? Etcétera. Entonces, todas esas de ahí las vamos a utilizar en donde dice, con cada artículo incluido y sus características. ¿Se presenta a través de qué? A través de una tabla donde cada artículo se presenta con autor, aquí está, título, año de la publicación, país, base de datos. Estas son, ¿ya? Y la base extraída de la fase include, que se considere, ¿ya? La base extraída de la fase include, la base extraída, esta es la base extraída, ¿ya?
que se considere todos estos detalles. En caso de ser muy amplio, se debe incluir solo, ya en caso, los 10 a 12 primeros. Escúchame, dependiendo. E incluir el registro completo en un documento en la nube y publicarlo el enlace. Listo. O sea, si es mucho, es muy grande, entonces coloca de 10 a 12 y en la nota de la tabla colocas para revisar el resto o para revisar todo el contenido completo de los artículos seleccionados y sus características, revise usted el enlace y plum, al hacer clic en el enlace nos lleva a qué? A nuestro proceso de selección Prisma. Listo, ahí tenemos las características, ¿ya? ¿Qué más viene a ver? ¿Qué más características? Evaluación, bueno, este de aquí es evaluación crítica, no, vamos, seguimos. Características bibliométricas. Se presentan tablas y o figuras con estadísticas descriptivas de las características de los estudios seleccionados. Los países, ¿qué más? La frecuencia de estudios por año, las revistas o editoriales, los autores, los idiomas, las palabras clave, son las más frecuentes, las áreas temáticas, los diseños de investigación, etcétera. Mira, a ver. Asimismo, se puede utilizar análisis en red de nodos, de clúster u otros que permitan conocer distintas asociaciones, ¿ya? Aquí. O colaboraciones. Esto lo puedes hacer en el Boss Beaver. Este es un gráfico que lo hace el Boss Beaver, ¿ya? O también el Excel. Hay otras herramientas como el Videometric, 9 palabras, MySeconds, Sitemap. Toda tabla debe estar interpretada y analizada. Aquí está. Toda tabla debe estar interpretada y analizada. Eso es lo que necesitamos en resultados. Estamos en resultados. Ya estamos en la siguiente parte. Repetimos. Una vez más, pareciese que se estuviese repitiendo, pero no. Mientras que en el método explicas, en los resultados muestras, en gráficas o en tablas, o en gráficas o en tablas, ¿ya? Luego viene el riesgo de nuevo dice, ¿no? Viene la evaluación crítica, no hacemos, acuérdense, no hacemos evaluación crítica. Ah, sí, perdón, nosotros hacemos evaluación crítica, sí, no hacemos, mejor dicho, repito una vez más, no hacemos evaluación de riesgo de sesgo, no lo hacemos, pero sí hacemos evaluación, ¿qué? Evaluación crítica de los estudios, ¿ya? Presentar las figuras de evaluación de riesgo de sesgo, se analiza e interpreta el resultado, ya está. Esto sí es importante después de haber leído qué, después de haber visto qué, este es el análisis, acuérdate, este es el análisis, Aquí, después de realizar esto, ¿qué análisis te da? Aquí, ya, eso te está explicando aquí. Eso nos está pidiendo aquí. Se analiza e interpreta el resultado. ¿Ya? Puedes tú utilizar una figura. ¿Ya? Puedes utilizar una figura. Listo. Siguiente, resultados de los estudios individuales. Aquí estamos. ¿Ya? Resultados de los estudios individuales. Ok. En los resultados de los estudios individuales, ahí se presentan los resultados de todos los análisis realizados para evaluar la solidez de los resultados sintetizados. O sea, todo lo que nosotros hemos hecho en la fase exclude, retrieve, exclude, screening, retrieve, exclude, etcétera, todo lo que hemos hecho hasta llegar a include. Todo eso dice que tenemos que explicarlo. Entonces, para el caso de estudios sin metaanálisis, se presenta a través de un análisis cualitativo y cualitativo del contenido a través de artículos comparando y categorizando los conceptos, modelos teóricos, diseños, poblaciones, muestras. Solo se debe incluir los aspectos que puedan aportar a la investigación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que para el caso de estudios sin metaanálisis, se presenta a través de un análisis cualitativo, pues ya, o sea, no en figuras, sino en un texto, redactar textos. ¿Para qué? ¿Ya? Para entender y categorizar los conceptos, ¿ya? Comparando y o categorizando los conceptos que existen en los modelos teóricos, o sea, diseños de investigación,
los instrumentos. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tu investigación o que tu revisión denominada revisión de la literatura Scoping Review o de alcance, sí es un estudio que tiene metaanálisis, ¿ya? O sea, estamos nosotros en este caso sin metaanálisis. O sea, nosotros no hacemos, perdón, nosotros estamos en esta línea, ¿no? Nosotros sí somos, por ser de Scoping Review, el estudio es sin metaanálisis, ¿ok? Y eso nos corresponde a nosotros hacer. ¿Qué? Debemos presentar, ¿listo? La comparación en una tabla, ¿ya? En una tabla, o por, en párrafos posiblemente, o en una tabla, pero yo preferiría que sea en una tabla de 2 columnas de repente, o en párrafos, comparando y o categorizando los conceptos, los modelos teóricos, diseño de investigación, los instrumentos, las poblaciones, las muestras, bueno, los resultados, los aportes. Aquí ven, ¿ya? No todo es esto. ¿Listos? Solo se den los aspectos que puedan aportar a la investigación. O sea, date cuenta, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Patrones, métodos o metodologías más usadas. ¿Listos? Acuérdate de quién. Acuérdate de tu delimitación aquí y tus objetivos, pues. Entonces, tus objetivos, ¿qué te indican? Características principales en el ámbito del conocimiento, temas y patrones, metodologías, evolución, huecos y oportunidades. Entonces, sí, nosotros tenemos que presentar esto a través de un análisis cualitativo, o sea, bien en tablas o bien en números, pero más que eso en una tabla mostrando y comparando los conceptos, los modelos históricos, los diseños y los instrumentos. Ya vas a ver un ejemplo de ello, ¿ya? Seguimos. Ahora sí, el resultado de la síntesis. El resultado de la síntesis. Aquí está. En los resultados de los estudios individuales, ya está. Se selecciona información pertinente de los estudios de la fase INCLUDE y se analizan de forma cualitativa en párrafos. Se sugiere que la información a analizar permite desarrollar las bases teóricas para futuras tesis, conceptos, modelos. ¿Ves? Entonces, en párrafos. Aquí nos pide en párrafos, ¿ya? Conceptos, modelos teóricos, instrumentos, resultados, etc. Eso en resultados de los estudios individuales. Todo lo que está en la fase INCLUDE lo trabajamos en párrafos y vamos mostrando que los conceptos, los modelos, los instrumentos, los resultados, las conclusiones, los patrones, etc. ¿Ya? En párrafos, en párrafos. Luego, vamos con los resultados de la síntesis. ¿Qué pasa con los resultados de la síntesis? Y ahí se da respuesta a la pregunta de investigación. Ya, atentos, aquí se da respuesta a la pregunta de investigación. Para el caso de estudios sin metaanálisis se determina una estrategia de análisis cualitativo, o sea, por categorización de datos. Eso nos corresponde hacer, con base a los datos extraídos de los estudios seleccionados. Se presentan entonces las tablas por categorías. Aquí está, para una mayor visualización. Esto necesitamos hacerlo. Por ello se seleccionan los aportes, ¿ves? Se seleccionan los aportes que permitan dar respuesta a la pregunta de investigación. Atentos, entonces en una tabla tú vas por categorías, ¿ya? La categoría fake news, la categoría noticias, la categoría fake, la categoría transición, listo, muy bien. Se ordenan y se agrupan, ¿ya? En función de sus similitudes y luego se asocian a otras variables de interés en el estudio. Se explica cada resultado categoría expuesto. Se explica cada resultado categoría expuesta. Solo en el caso de estudios con metaanálisis se presentan las figuras y análisis estadístico que responden a la pregunta de investigación. Bueno, en este caso no. ¿Ya? En este caso no. Más lo nuestro, se presentan las tablas por categorías para una mayor visualización, se seleccionan los aportes, luego se ordenan y agrupan y luego se asocian. Eso en el resultado de análisis. ¿Estamos? Eso en el resultado de análisis. No se compliquen la vida, sigan lo que dice la guía, eso en este proceso. Una vez más, dice en el documento, se analizan los datos extraídos para dar respuesta a la pregunta, ¿cuáles son las características? Perfecto. Ahora, determinar las metodologías principales, explicar la evolución del concepto, describir los huecos,
se debe realizar bajo el estilo de un análisis cualitativo en párrafos, por lo que se recomienda categorizar los datos y la información. Finalmente, todos los que están en la fase include, usar tablas. Las tablas y figuras presentan bajo las normas APA. Esto también es importante. Entonces, la guía me parece mucho más clara también en ese momento. Pero aquí hay distintos momentos. No te olvides, ¿ya? Ahí hay distintos momentos. Y listo. Aquí nos está explicando cómo debe ser una tabla. Acuérdate que las tablas siempre tienen solo líneas horizontales más no líneas verticales. Tiene la tabla esta. Esto de aquí se llama etiqueta y número. El título siempre va en cursiva. Luego el contenido con líneas horizontales. Y finalmente la nota de la tabla. Que la nota de la tabla solo sirve para, ahí no se interpreta. Ahí simplemente es para aclarar algo que en la data, el contenido, no se expresa fácilmente, ¿ya? Y las figuras, pues también nosotros tenemos este modelo que APA nos explica fácilmente. Listo, mírenme. Ya tenemos, ¿ya? Entonces hasta ahí ya tenemos gran parte de lo que nosotros hemos avanzado. Ya estamos y vamos ahora sí a la etapa final que es discusión. ¿Ok? Esto nos pide también la semana número 6, ¿ya? Pero ¿podemos, profesor Manalo, hacer discusión el examen para el examen parcial de la semana 7? Sí, listo. ¿Y qué es la discusión? ¿Qué se entiende por discusión? ¿Ya? ¿Qué se entiende por discusión? Entonces vamos a ir. Miren, la discusión se divide en varios momentos. Por lo tanto, la discusión se inicia directamente realizando un resumen de la evidencia, ¿listo? Y una interpretación general de los resultados a la luz de lo que se conoce sobre el tema, o sea, de lo que tú ya conoces y a la luz de la teoría, y a la luz de lo que la teoría indica. Por eso son investigadores, ¿no? De lo que ustedes conocen, de lo que ustedes pensaban, en base a lo que ahora ustedes han leído. Se compara, dice aquí, se compara los resultados obtenidos con los resultados de otras revisiones. Ajá, aquí hay un detalle, atentos a este detalle. Discutir significa comparar, acuérdate eso, discutir significa comparar dentro de la redacción y la metodología de la investigación. De otras revisiones sistemáticas, claro, ¿ya? Que trataron el tema vinculado al objetivo y a la pregunta de estudio, dejando en claro las diferencias y similitudes y aportes. Entonces aquí ustedes tienen que dejar en claro las diferencias, las similitudes y los aportes. Esto es claro en la discusión. Por eso es que la discusión nos permite comparar los resultados, ¿ok? Con otras revisiones. Por eso es que tú trabajas con revisando otras revisiones y con esas otras revisiones tú has creado lo tuyo. Son de otros años, pero ¿qué tiene de distinto? ¿Qué diferencias, similitudes y aportes existen con lo que ya se escribió y con lo que tú has encontrado? O sea, de todo lo que tú has encontrado tienes que describir eso. ¿Qué aportes, qué claridad existe? Puede ser que se mantenga la teoría de las fake news hasta ahora, de la narrativa, del advertising, del advertising, etc. Pero ¿qué similitudes existen? O sea, entre tu investigación y las otras, lo que tú has leído, los aportes. Eso es preciso. Y eso solo se saca leyendo. Y luego de esto te voy a enseñar una aplicación que te va a permitir ahorrar un poquito de tiempo. Pero lo importante aquí es leer. Y se complementa con un análisis. Mira, se complementa con un análisis crítico. Ya, eso es personal. ¿Ya? Se presentan las secciones, además, limitaciones e implicancias. ¿Ya? Estudios futuros. Ajá. Y conclusiones. Mira lo que tienes que hacer, ¿eh? Detallando los subtítulos de cada parte, pero sin numeración, ¿ya? Detallas los subtítulos, aquí sí puedes colocar limitaciones, implicancias, estudios futuros y conclusiones. Aquí sí puedes colocar, pero no nada de numeración dentro de todo el documento, ¿eh? Nada de numeración dentro de todo el documento, nada. Nuestro estilo es narrativo, descriptivo, pero sin numeración.
¿Listo? Y lo vas a hacer así. Las limitaciones, se exponen las principales limitaciones o dificultades, ¿ya? Que se ha tenido en la planificación y en la elaboración, tanto al momento de planificar en el protocolo y en la elaboración de la revisión. Luego, implicancias de estudios. Sí, se presentan las implicancias, o sea, aportes o beneficios del estudio, tanto a nivel teórico, porque de eso se trata, como práctico. Mira, dos cosas, ¿ya? A partir de las implicancias expuestas, se sugieren estudios futuros que permitan avanzar con la línea temática elegida. Ya está. Entonces, escúchame, todos estos componentes es lo que se necesita ver al momento de redactar tu artículo de revisión sistemática tipo Scoping Review o revisión de alcance. Terminamos con las conclusiones y ahí se presenta ya de forma resumida ya las principales conclusiones a partir de los objetivos, ¿ya? Y de los datos analizados en tu trabajo. Y ya está, tu trabajo ya está. Vamos a ampliar un poco qué dice la guía, la discusión. Aquí interpretamos los resultados y lo comparamos. Perfecto, no te olvides, discutir significa comparar. Debe incluir las fortalezas que cada uno de estos resultados presenta para la evidencia y en base a la pregunta, ¿qué aspectos son los más relevantes de cada resultado? Para hacerlo se inicia con la presentación del objetivo. Entonces se inicia con la presentación del objetivo, ¿qué? La sección discusión. Luego se realiza el análisis de los resultados referidos ¿a quién? A la pregunta de investigación. Y se hace comparaciones, ya se hace comparaciones allí en el capítulo 4 de discusión. ¿Estamos? Entonces, entre los artículos encontrados, también ustedes o han hecho han obtenido otros documentos y esos otros documentos se les llama antecedentes, o sea, otros estudios que ustedes han revisado se les llama antecedentes, o sea, son revisiones o son artículos de revisión que les permiten a ustedes comparar, pues, ¿no? Para comparar y dar a conocer los aportes nuevos. Entonces, si yo comparo, yo tengo varios de los que están aquí, de la fase INCLU, tengo varios, entonces, ¿qué hago? Voy a comparar y dar a conocer los aportes nuevos, que es uno de tus objetivos específicos. Y se usa la teoría, ¿ya? Aquí ustedes van a usar la teoría ¿para qué? Para que sustenten y argumenten el por qué encontraron ustedes en esa investigación y que, de nuevo, les puede ayudar a enriquecer la teoría que estamos desarrollando, ¿ya? Y se hacen comentarios, aquí se hacen comentarios críticos, o sea, revisiones que hayan focalizado su atención en el tema y se extraen las tendencias o conclusiones a partir de la triangulación de la información comparada, ¿ok? O sea, si ya comparo lo que dicen otros autores, comparo yo, entonces, ¿cuál es mi conclusión? De esa triangulación se extraen tendencias o conclusiones. Mira, qué importante la guía, ¿ya? Qué importante la guía. Luego, hemos dicho también que van las limitaciones. Aquí se declaran ya las limitaciones o puntos inciertos. También se le conoce como puntos inciertos. La exposición de las limitaciones se realizan de dos frentes. Aquí, las limitaciones de la evidencia incluida en la revisión. ¿Ya? De la evidencia incluida en la revisión. Las limitaciones de la evidencia que fueron incluidas en la revisión y las limitaciones del proceso de revisión realizado. Que esto es lo más complicado. O sea, las limitaciones de la evidencia incluida en la revisión, o sea, antes de qué idea tenía, por qué la base de datos no tenía esa data, tuve que buscar otro tema, buscar de repente la palabra correcta, la palabra clave correcta, y luego, después que encontré todo eso, voy a las limitaciones ya que tuve al momento de procesar la data, de extraer la data, de trabajarlo en la fase de selección de estudios Prisma. Claro, aquí está diciendo que en el primer caso se discuten los sesgos, mira, los sesgos de cada artículo seleccionado para el análisis de forma clara, o sea, en las limitaciones de la evidencia. ¿Qué se presenta? Y alguna observación en el método.
y sus conclusiones. Luego se discute la razón del por qué fue incluido, a pesar de las limitaciones encontradas. En el segundo caso se debe exponer ya, o sea, en el caso de en este caso, ya, en el segundo caso se debe exponer y discutir el proceso de selección y revisión de los estudios, que tienen que ver con las diferentes etapas. Aquí está, todas las etapas. Las herramientas de análisis o su falta de uso o su falta de desconocimiento, ¿ya? Y el acceso a la recuperación de documentos o a los datos. Por ejemplo, muchos de ustedes tuvieron imposibilidad de obtener datos. Asimismo, exponer las brechas que no se cubrieron, ¿ya? O que aún faltan por cubrir sobre el tema. Eso en limitaciones. Entonces, toma en cuenta estos dos momentos al momento de redactar las limitaciones y guíate, escúchame, guíate por lo que te estoy explicando. Eso es lo que necesitamos que se realice en este proceso. Y ya estaríamos entrando a la última parte, que son las implicancias y estudios futuros. Esto también es clave, sí, esto también es clave. ¿Por qué? Porque aquí nos va a ayudar a entender. Aquí en la implicancia y estudios futuros se debe discutir sobre la relevancia de los resultados por los diferentes stakeholders, o sea, las personas que apoyan a ese estudio, a esos estudios, o sea, las revistas, ya, los escritores, etcétera. ¿Cómo pueden ayudar? Los beneficios que puede alcanzar. Por ejemplo, en el caso de la carrera serán pacientes, la sociedad, en el caso del periodismo, de la comunicación gráfica, de la publicidad. Allí necesitamos también indicar algunos beneficios, qué consecuencias, ¿ya? O aportes teóricos, académicos, prácticos, sociales, entre otros, ¿ya? En función de los resultados. Se proponen también los futuros estudios que se deriven de la investigación realizada, ya sea porque no se llegaron a cubrir o porque serán la complementación, ¿ya? Porque no se llegaron o porque se complementará, ¿ya? A cubrir ello. Entonces, allí nosotros tenemos la propuesta que puede derivarse de nuevas ideas o hipótesis que se generaron a partir de la investigación. La guía también nos da algunas ideas para las conclusiones. Allí va una precisión final de la discusión a partir del objetivo de investigación. Se hace una interpretación global de los resultados, ¿ya? En el contexto de la evidencia disponible en ese momento y el escenario en el cual fue llevado a cabo el estudio. Son respuestas precisas a las preguntas y objetivos de investigación, acuérdate de eso, y debe haber como mínimo una conclusión por objetivo planteado. Eso es importante. En conclusiones, mínimo una conclusión por objetivo planteado. Si fueron 7 objetivos, tienen que haber 7 conclusiones. Y se empieza mencionando el objetivo, el resultado alcanzado, su interpretación. Siempre así, recuerda, el objetivo, el resultado alcanzado, su interpretación y los aspectos no alcanzados o puntos inciertos. Este detalle te lo dejo aquí porque eso es lo que necesitamos ver en tu trabajo. Y se debe dejar abierta la posibilidad de nuevas líneas de investigación o nuevas interrogantes. Listo, ya para futuras investigaciones. Y ahí estaríamos terminando ya el proceso de redacción de nuestro artículo de revisión tipo alcance. Eso es lo que tú debes hacer para la redacción formal de nuestro artículo de revisión de alcance. Dejamos claro que la guía es lo que nos llevará al éxito en el proceso de redactar nuestro artículo de revisión sistemática de la literatura tipo alcance.